quiero que vaya conmigo a un pasaje clásico. Yo quería haberlo acomodado en otro personaje, pero creo que es el mejor que nos va a ayudar en este tema del día de hoy, y es Primera de Samuel, capítulo 17. Y yo quiero hablarles de cómo transformar el fracaso en un triunfo espiritual. Cómo transformar el fracaso en un triunfo espiritual. Les dije Primera de Samuel, capítulo 17. Hay una historia de dos personajes muy populares, pero yo quiero tomar como base. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Luego se ve los que sí leen la Biblia, ¿no? Luego lo encuentran. Los que no, hombre, hasta ya cuando vaya diciendo amén en el mensaje lo van a encontrar. Capítulo 17, pero de todas maneras son nuestros hermanos y los queremos mucho. Capítulo 17, ¿verdad? Verso 11. Lo quiero tomar como referencia porque ahí es donde se centra el corazón de esta escena. Y quiero que ponga mucha atención porque de esto depende mucho todo el año para nosotros. De esto va a depender mucho todo el año. Y lo leemos juntos, dice en el verso 11: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Dios bendiga su palabra, amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de hoy es cómo transformar el fracaso en un triunfo espiritual. Y cuando leemos toda esta historia, podemos ver, hermanos, que los tiempos de Dios son perfectos. Que los tiempos de Dios son perfectos. A veces suceden cosas en nuestra vida que no son de nuestro agrado, pero después del tiempo uno logra descubrir o logra uno interpretar que Dios lo provocó o lo permitió porque Él tiene cuidado de nosotros. Aún situaciones de enfermedad, por el momento nos incomoda cuando enfrentamos situaciones difíciles de enfermedad, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales, pero después de tiempo uno logra entender la manera tan especial que Dios tiene de cuidarnos a nosotros. Y ahí quiero llevarlos yo, cómo transformar el fracaso en un triunfo espiritual. Dígalo conmigo, cómo transformar el fracaso en un triunfo espiritual. Cuando uno analiza toda esta historia, uno, hermanos, logra encontrar algunas motivaciones que son muy importantes. Se dice que David tenía 17 años aproximadamente cuando enfrentó a este experto guerrero conocido como Goliat, que era del ejército de los filisteos, que es una guerra que el pueblo de Israel siempre ha tenido con todos sus vecinos por el territorio. Y hoy los filisteos cambian de nombre, pero los enemigos siempre han estado ahí. Y se dice que David tendría unos 17 años aproximadamente. Pero cuando uno va estudiando, hermanos, de cómo Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros, porque esta guerra, como ya les dije en otras ocasiones, no era una guerra cualquiera de enfrentar a los filisteos, que siempre fueron enemigos de Israel, que siempre fueron la piedrita en el zapato, que siempre fueron una incomodidad para el pueblo de Israel, aún a pesar de que Dios estaba con ellos, pero nunca podían quitarse ese problema, como suele pasar muchas veces en nuestra vida. Nosotros a veces quisiéramos decir, bueno, Señor,
pues te lo llevas o te lo mando, ¿no? Pero ya quítame este problema. Pero a veces esos problemas difíciles son nuestras motivaciones espirituales. Es la única manera en que vamos a orar. Es la única manera en que vamos a acercarnos a Dios. Es la única manera en que podemos mantener nuestra línea abierta con Dios, porque de otra forma, cuando hay mucha abundancia, cuando hay mucha salud, cuando hay mucha prosperidad, nuestra tendencia natural es olvidarnos de Dios. Pero cuando viene la escasez y cuando vienen las circunstancias adversas, es ahí cuando nos acordamos de Dios, en la necesidad. Y lo interesante, como decía Jonás, que en mi angustia, decía Jonás, invoqué a Jehová y Él me oyó. Lo interesante es que Dios siempre nos va a oír a pesar de nuestras actitudes como la de Jonás, rebelde, grosero, irrespetuoso, mal testimonio. Porque ¿cómo era posible, hermano, que él dijera soy hebreo y temo a Jehová? Y uno dice, bueno, si es hebreo y teme a Jehová y sirve a Dios, ¿cómo es posible que no crea lo que Dios dice en su palabra y no obedezca a Dios? Por eso a veces caemos en circunstancias muy difíciles. Pero Dios, hermano, siempre tiene cuidado de nosotros. Lo dijo el Señor Jesucristo. Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Seamos como seamos, estemos como estemos, y en el nivel donde hemos llegado, su mano de poder siempre estará lista para levantarnos, para ayudarnos. No se descalifique. No se descalifique si usted ha hecho cosas vergonzosas. No se descalifique si usted ha llegado a niveles que le avergüenzan. Si usted busca a Dios, dice la palabra, esta palabra dice que los oídos de Jehová están atentos a los que le buscan, y los ojos de Dios están listos, prestos para encontrar a aquellos que le buscan con todo su corazón y bajo cualquier circunstancia. ¿Qué decía David? Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mire, ¿sabía usted, hermano, que el código de Dios está inscrito, hermanos, en nuestro ADN? ¿Sabía usted eso? Que el código de Dios está inscrito en nuestro ADN. Así como en las grandes obras de arte que llevan siempre la firma de sus creadores o sus autores, así nosotros, hermanos, de igual manera, todos nosotros, sin excepción, desde el momento de la concepción, llevamos impresa, hermanos, la firma de nuestro Creador. La última vez que yo fui a ver al doctor, que es un buen doctor, de los mejores que hay en todo el noreste del país, según el criterio de los doctores, me dijo él, porque yo le dije, oiga doctor, pero todavía me duele la pierna esta y siento dolor. Dijo, es que el cerebro todavía necesita desprogramarse. El cerebro no está desprogramado. Pero ¿cómo? Le digo, sí. El cerebro todavía está en la misma frecuencia de que todavía te debe doler tu pierna. Por eso hay que esperar que el cerebro se desprograme. El cerebro es una computadora. Y él me dice algo, y él no es creyente, él es comunista, él es ateo. Dice, el cerebro, el cuerpo del ser humano está hecho tan perfectamente que es increíble lo que uno suele encontrar de cómo el cerebro se desprograma. Y hay cosas que nosotros, por mucho avance que tengamos, no podemos hacer en el cuerpo. Eso solamente lo hace el que lo hizo. Le digo, pues nuestro Creador. ¿Te acuerdan lo que dice David? Y no era doctor, dice, en el vientre de mi madre fuiste formando cada una de mis partes. Cuando nosotros entendemos esto que los científicos nos dicen, que en nuestro ADN lleva impresa la firma de Dios, el nombre de Dios, esto significa, fíjese, que
que el cuerpo humano, hermanos, que se compone o consta de alrededor de 37 billones de células, es increíble que ellos lo que han dicho es que lleva la firma de Dios. Y es un patrón que se repite en cada uno de nosotros. Por eso cuando uno lee la Biblia, y así como nos fue dada a conocer y cómo fue interpretada por estos hombres de fe, nos quedamos asombrados, hermanos, de saber que nosotros no somos algo o un efecto de la casualidad, que no, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y que un día todos nosotros vamos a comparecer delante de Él. Pero que en ese proceso de nuestro tiempo aquí, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Siempre. Cuando nosotros analizamos esta historia, que David era el campeón de Dios y el Goliat era el campeón de Satanás, y era el enfrentamiento de una lucha, hermanos, sobre los lomos de David descansaba el destino de toda la humanidad. ¿Cuántos años les dije que tenía David cuando enfrentó al gigante Goliat? 17 años. ¿Qué puede hacer un muchacho de 17 años, hermano? Nada. Nosotros, los que ya hemos caminado un buen rato, un buen tiempo, vemos a un muchacho de 17 años y lo primero que decimos: está inmaduro, no sabe nada, es inexperto, se emociona. Pero David, hermanos, era un hombre escogido por Dios. Y lo que Dios nos, primera enseñanza que nos da es que Dios usa los recursos que están a su alcance. Él no crea que va a usar a los sabiondos, a los que todos saben, pero no hace nada. Él siempre va a usar aquello que no parece que no hace nada, pero son los que más ruido hacen en el cielo. Solo por darles un comparativo, ¿se acuerdan de aquella mujer que dio 2 blancas? Que no sabemos cómo se llama, yo tengo que investigar cómo se llama. Y los fariseos que daban 20 monedas de plata y sonaban las campanas para que todos los vieran. Y el Señor les da una lección a los discípulos. ¿Y quién dio más? Dijeron ellos: pues Señor, aquellos dieron 20 monedas de plata, el equivalente a casi 20,000 pesos de ahora. ¿Alguien dio 20,000 pesos de ofrenda ahorita, hermano? Pues no cualquiera los da, ellos lo daban. Y Jesús hace un comparativo para que usted y yo no nos incomodemos. ¿Quién dio más? Y el Señor dijo: ella, porque ella dio todo lo que tenía. A eso se refiere. Cuando nosotros damos todo nuestro mejor esfuerzo para servir a Dios, cuando usted y yo entregamos la excelencia en lo que hacemos para Dios, aunque sea insignificante, aunque no califique para aquellos que les gusta siempre la publicidad o los diplomas o los primeros lugares, el Señor dice: no es la cantidad, dice Pablo, sino la voluntad con que lo hacemos. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que eso no nos descalifique. Ahora, aquí lo que yo puedo encontrar cuando leemos esto, porque Saúl y todo Israel, al oír las palabras de este terrible enemigo que era Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. David no tenía miedo, porque David conocía lo que muchos ignoraban. Dígalo conmigo, ese es el primer punto. David conocía lo que muchos ignoraban. Dígalo conmigo. David conocía. Dígalo más fuerte para que despierte a los que están dormidos. David conocía lo que muchos ignoraban. ¿Se ha preguntado usted alguna vez lo que Dios es capaz de hacer con usted? El problema es que nosotros, la gente a veces nos ve y nos dice, por como somos un punto de referencia: bueno, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? Porque nosotros conocemos lo que ellos ignoran. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús todo es posible. Nosotros sabemos activar un punto que todos los seres humanos tenemos, que es nuestra fe. Cuando activamos nuestra fe en la persona correcta, que es Jesús, puestos los ojos en
Jesús, en nadie más, hermano. Jamás se les ocurra poner su fe en el hombre, por muy grande que sea el evangelista, por muy poderosa que sea su predicación. Nuestra fe está en el más grande, que es sobre todo la historia de la humanidad, que es el nombre de Jesús. Nadie más, porque solo ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. David conocía lo que muchos ignoraban. Hay otra cosa que se desprende, hermanos, de este pasaje, es que el valor es más poderoso que un gigante. Dígalo conmigo, el valor es más poderoso que un gigante. Ellos se turbaron y tuvieron miedo, no solamente Saúl el rey. Si él se turbó y tuvo miedo, imagínense cómo estaban los demás. Estaban en quiebra, hermanos, escondidos. Cuando David llegó a investigar qué estaba pasando, David no sabía. David solo llevó alimento para sus hermanos en aquella guerra. Su padre, preocupado, le dijo: hijo, llévales algo de comer a tus hermanos porque están en guerra. ¿Cuál guerra, hermanos? Estaban escondidos atrás de los matorrales, dice la escritura. Saúl, que era el rey, estaba en una cueva, escondido, porque salía un gigantón enorme y los amenazaba y los turbaba y tenían gran miedo. Pero llegó David y dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué hacía David esto? Porque David conocía lo que muchos ignoraban. Mire, hermano, vivimos en un mundo donde la verdad se oculta. Déjeme decirle lo siguiente: la verdadera fuerza, hermanos, no reside en lo que vemos, sino en lo que creemos. La verdadera fuerza, hermanos, no reside en lo que vemos, sino en lo que creemos. No es que no hay imposible. Cuando usted mantiene su fe, esta Biblia, este libro maravilloso, está llena de ejemplos de hombres que salieron manteniendo su fe en Dios porque le creyeron a Dios. Y Hebreos recopiló toda una serie de héroes de la fe y dice: por la fe Abraham salió, por la fe Noé construyó el arca, por la fe, y así comienza. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza, hermanos, no reside en lo que vemos, sino en lo que creemos. ¿Se acuerdan de Job? Lo que escribió Job, que fue el primer libro de la Biblia que se escribió, antes que el Génesis. Antes mis ojos te conocía por lo que yo veía, pero ahora yo sé que tú eres el único Dios verdadero. Solo así, hermanos, podremos enfrentar a los gigantes de la vida real con nada menos que con la fe, tal como lo hizo David, con fe y una piedra. David conocía algo que muchos de ellos ignoraban. Cuando leemos esta historia, hermanos, el ejército de Israel se enfrentaba a un enemigo muy poderoso como eran los filisteos. Y ahí tenían a su épico campeón, que era Goliat, que es el campeón de Satanás. Era la figura misma del diablo. El enemigo de Dios siempre va a querer, hermanos, avergonzarnos como iglesia. Pero el Señor se adelantó a los tiempos y dijo: edificaré mi iglesia, y ni las puertas del mismo infierno prevalecerán contra ella. Nada es más fuerte que Dios. Ya les he dicho, y no para darle ciertos méritos a ese sinvergüenza que se llama Satanás, o Luzbel, que es la estrella de la mañana. Eso significa, él es el cuarto ser más poderoso de todo el universo. Por eso tenga cuidado. Les dije una frase: es cierto que el diablo está derrotado, pero es peligroso. No se crea esa filosofía cristiana de que lo aplasto con un pie. No. Él es poderosísimo porque fue creado por Dios para su complacencia. El cuarto ser más poderoso del universo. Por eso no es fácil derrotarlo. Ni el arcángel Miguel, ni toda su fuerza pudieron contra él. Solo hay uno que vino a vencerle: el unigénito Hijo de Dios,
que lo derrotó en la cruz del Calvario. Él provocó todo esto sin saber que le esperaba su desgracia final. Finalmente fue derrotado. Y Pablo descubre esto cuando dice: en Cristo nosotros somos más que vencedores. La iglesia no descansa en un decálogo de leyes, sino en la obra gloriosa de Cristo Jesús en el Calvario. La iglesia no descansa en sus teologías humanistas, sino que descansa en que Él murió, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Pablo dice: y si Él vive, nosotros también viviremos. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? Fíjese que cuando David hace una visita al campamento de guerra para visitar a sus hermanos, David se encontró por primera vez con aquel filisteo llamado Goliat. El acto de enfrentar cualquier cosa peligrosa, hermanos, difícil o dolorosa, en lugar de huir de ella, la cualidad de ser intrépidos o valientes y llenarnos de valor. Lo que los médicos dicen puede ser cierto, no ignoramos eso, pero Dios tiene la última palabra. Dios nos va a usar a veces como un instrumento para que su nombre sea glorificado. A veces laboralmente podemos tener enemigos terribles porque la envidia donde quiera crece, pero Dios nos va a cuidar de ellos. Dios nos va a cuidar de ellos ahí en el trabajo. A veces nos cuidamos de los enemigos. No, hermano, cuídese de los amigos, porque esos lo van a quebrar en cualquier rato. Es más, cuídese hasta de sus hermanos. ¿Sabe usted que la guerra entre hermanos siempre ha habido? Siempre se han peleado los hermanos, siempre. No, que mis hermanos y yo somos bien unidos. Yo sé que es educado y no quiere decir nada, pero los hermanos siempre se pelean. ¿O no es así? Desde Caín y Abel, ese formato lo traemos. Fíjese que el ejército filisteo se posicionó para la batalla en el valle, como dice la Biblia, en el valle de Elá, ubicado al suroeste de Jerusalén, por lo que Saúl y su ejército se reunieron en las cercanías de Elá, en ese valle donde fue la guerra, que todavía está el lugar geográficamente y ahí hemos estado. Y un gigante llamado Goliat, del ejército de los filisteos, salía del campamento todos los días para confrontarlos, para desafiarlos, para que le enviaran un oponente digno. Vaya conmigo al verso número 10 de su Biblia, para que no la cierre, por favor. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿Y qué decía este gigantón? Dame un hombre que pelee conmigo. Y en otro pasaje dice, más adelante, dice: si él me venciere, todos nosotros le serviremos a ustedes, pero si no, yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Y ahí estaba, hermanos, el problema serio de no saber qué hacer. Y cuando todos los días salía este hombre a amedrentarlos, fue cuando Saúl y todo Israel, al oír estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero David, que era su primera vez que veía aquel gigante, ni miedo, ni amedrentamiento, ni nada. ¿Por qué? Porque David conocía algo que muchos de ellos ignoraban. Y aquí lo dice más adelante. No negamos, hermanos, la realidad que estamos viviendo. Es cierto que Goliat era imponente. Aquí en la Biblia usted lo lee bien y encuentra que la lanza que portaba este hombre gigante, hermanos, pesaba 15 libras, el equivalente a 7 kilos. Solo la punta de su lanza. Y usaba, dice, una coraza de 125 libras, equivalente a 65 kilos. Y medía 11 pies de altura.
el equivalente a 3.40 metros, 3.40 metros de altura. Por eso era muy natural, hermanos, que todos tuvieran miedo. Era normal que los soldados ordinarios tuvieran miedo y que el mismo rey estuviera atemorizado. No era cualquier persona. Era un hombre que su presencia inspiraba miedo. Pero David conocía algo que todos ellos ignoraban. Y al igual que David, usted y yo conocemos algo que el mundo ignora. ¿Qué tanto eso de ir a la iglesia? ¿Qué tanto eso de orar? Los que confían en Jehová, dice, nunca serán avergonzados. A veces se ve hasta muy religioso eso de esperar en Dios. Nosotros los cristianos, hermanos, no debemos andar peleando con nadie. La Biblia establece bien nuestros principios y nuestros valores. Claro, si usted cree, nosotros lo creemos, porque por eso hemos aceptado voluntariamente. Nadie está obligado a creer lo que dice este libro, nadie. Si usted no quiere creer, no hay problema. Pero después, no ande con dolor de riumas. Hermano, ahí le encargo, mire, es que no venga a molestar. No venga a dar lata, por favor. Porque usted sabe. Pero ¿sabe qué? Le vale. Ese fue el problema de David. Que David conocía lo que ellos ignoraban. Que con Dios no se juega. Que lo que Dios dice, lo cumple. Y lo que Dios pide, no lo pide para mejoría de Él, porque Él sin nosotros es Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Y es ahí donde a veces no logramos, hermanos, hacer un buen balanceo en nuestra vida. Pero el gran problema de David era que no era valorado ni era respetado por nadie. David no era valorado ni era respetado por nadie. Tal vez por ser joven. Ellos lo ignoraban. Pero mire, vaya conmigo. David es tan curioso como nosotros. En el verso 26, David era muy semejante a nosotros. ¿Qué dice el verso 26? Me gustaría que lo leyéramos juntos. Capítulo 17, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Pero ya les dije que los enemigos están dentro. Mire que David tenía un problema de familia. Eso no es de ahora, hermano. Mire, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué fue lo que hizo su hermanito mayor? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Era pobre David. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Se fija? Que cuando lo ven a uno con éxito y bien vestidito, mira qué soberbio. Y cuando le ven a uno todo fregado, dice: pobrecito, qué amolado está ese tipo. David no era bien aceptado en su casa. ¿Sabe por qué no era bien aceptado, hermana? Porque era rubio, ojos lindos, de hermoso parecer, semblante que parecía un ángel. Haz de cuenta que están viendo a su pastor. Nada que ver. ¿O no dice la Biblia eso? Que cuando llegó David, impresionó a Samuel el profeta y dijo:
pero ¿quién es este muchacho? Cabellera rubia, ojos lindos de color verde, le cambian como si fuera un arcoíris de acuerdo a la ropa que trae. ¿Sabe que hay gente así que el color de los ojos le cambia de acuerdo a la ropa que usa? ¿Sí los ha visto? Ojos lindísimos, pero aparte del color, la dulzura que desprenden esos ojos. Una paz, una tranquilidad, porque traen a Dios en el corazón. Y cuando lo vio entrar, inmediatamente vino un WhatsApp de allá de arriba. Y le dice Dios: úngelo, porque este será el próximo rey de Israel. David tenía unos 13, 12 años, hermano. ¿Un muchacho va a reinar? Sí, un muchacho. Úngelo, este es. Por eso el odio de Eliab, su hermano, el mayor, si siempre era sobre el mayor. Por eso David escribe: yo era el menor, pero tú me llamaste a tu primogénito. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Siempre habrá gente mejor que nosotros, pero Dios se complace en escogernos a nosotros. Siempre hay mejores opciones para Dios, pero Dios conoce el corazón de cada persona, porque llevamos impresa la imagen y la firma de nuestro Creador. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Pues Dios nos ama a todos, sin excepción. Dios nos ama a todos. Los hermanos de David, hermanos, pensaron que David solo estaba ahí para buscar emociones fuertes. El rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. Es demasiado joven. Léalo conmigo en el verso 33 de ese mismo capítulo, por favor. ¿Qué dijo Saúl a David? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esto es increíble, hermanos, que aún Goliat le causaba el problema de que David ahora era menospreciado por todos. ¿Sabe por qué? Por ser joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo. David, hermanos, no se amedrentó ante esto. David siguió adelante, porque David siguió siempre, hermanos, conociendo y enfrentando esa situación. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y por qué David siguió adelante enfrentando cada falta de respeto? Muy a menudo, hermanos, somos subestimados por varios motivos. Por varios motivos. Yo les digo a los muchachos que nadie menosprecie lo que Dios ha puesto en tu corazón por tu edad. Y creo que es primera de Timoteo 4, versículo 12, lo que dice, lo que ya hemos repetido: nadie tenga en poco tu juventud. Saúl le dice: no puedes luchar contra este filisteo porque tú eres un muchacho y él es un guerrero desde la juventud. Fíjese que Goliat le causa problemas también de vivir el desprecio de su misma gente. Es increíble. Ahora fíjese que David tuvo que enfrentar a sus hermanos que no lo aceptaban como hermano, que no lo querían como hermano, porque era el menor de la familia. No encajaba en el formato de la familia David, porque David llegó como un accidente. No se esperaba, él no estaba planeado, pero llegó. Y resulta que llegó a ser la corona de la familia, porque cuando David llega y les pregunta: ¿y qué le van a dar al que acabe con ese incircunciso? Esa es una palabra grosera, incircunciso, hermano. O sea, a ese bueno para nada. ¿Qué le van a dar? Pues mira, en primer lugar, le van a exentar el pago de impuestos, porque se pagaban muchos impuestos. No crea que nada más ahora se pagan impuestos, hermano. Siempre. Si usted ha visto en México casas antiguas y que muchas ventanas están cerradas, es porque en un tiempo don Porfirio Díaz cobraba impuestos por cada ventana.
cada ventana, así es de que mejor la cerraban para pagar menos impuestos. ¿Sabía usted eso? Así creció el país. Siempre se ha pagado el impuesto. Y lo primero que dicen, estará exento del pago de impuestos, del tributo al rey, ya no traerá. Y segundo, lo van a colocar como un hombre rico, le van a dar tesoros del gobierno, de ahí del gobierno del rey. Y tercero, le van a dar a la hija. ¿Y la hija cuántos años tiene? No, pues está grande, es más grande que tú, pero está muy bonita. David tuvo que enfrentar a sus hermanos, pero también enfrentó al rey que lo menospreciaba. Eres un muchacho, tú no podrás. Pablo dice, todo se puede. Todo se puede, porque David conocía lo que muchos ignoraban. Hay un canto que nosotros acostumbramos a cantar de vez en cuando. Yo tengo un Dios que escucha lo que pido. ¿Cuántos creen que Dios siempre está atento a nuestras oraciones? Créalo. Yo he visto mucho, pero he experimentado cosas grandes de Dios en la vida de muchos cristianos, hermano. De muchos cristianos. David conocía lo que muchos ignoraban. David tuvo que enfrentar también la burla de Goliat. Pero podemos aprender, hermano, que David no se dio por vencido jamás. Ahora, David no estaba aterrorizado por lo que decía Goliat. David estaba molesto, incómodo. Ahora, la única verdadera razón por que David, hermanos, no tenía temor ni se aterrorizaba, era porque David confiaba en el único y verdadero Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos por la guerra y por los gigantes y nos olvidamos de honrar a nuestro Dios. Y parecía que cuando vemos este cuadro, hermanos, parecía que David era el único preocupado por honrar con su fe al Dios de Israel. Parecía que David era el único que estaba preocupado para honrar a Dios a través de su fe. Todos los demás estaban escondidos. Todos los demás estaban amedrentados. Aquí lo dice la Escritura, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto demuestra, hermanos, que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor. David contestó con su voz de un adolescente y quizá aún temblorosa, de un muchacho adolescente. Y David demostró que su confianza estaba en su Dios. Vaya conmigo por favor al verso 45, solo para ir paseándonos. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuidado, hermanos, cuando nosotros provocamos a Dios. Y nuestra vida está escondida en Dios. No hemos de temer nada. Podemos oír las carcajadas de aquellos que se burlan de nosotros, pero al burlarse de nosotros, se están burlando de Dios. Porque cualquiera que le haga daño a uno de estos pequeñitos, dice, me lo está haciendo a mí. Este libro sagrado dice de antemano, hermanos, que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, hermanos, no se avergüencen nunca de exaltar a Dios. Que la gente nos menosprecie porque somos lo que somos, a Él sea la gloria. Que la gente nos ve como si fuéramos muy altivos y muy soberbios por causa de creerle a Dios, que lo hagan. Pero usted y yo, preocupémonos por alabar y honrar a nuestro Dios a través de nuestra fe. Aquellos confían en carros y en caballos. Eso tiene un significado porque es simbólico eso.
pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. David demostró que su confianza estaba en su Dios. David se movió también por un beneficio personal. David también se movió para honrar y glorificar a su Dios en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Es decir, hermanos, que el propósito de David era dejar bien claro que el Dios de Israel era el Dios único y el Dios verdadero. El deseo de David era que todos supieran que había una presencia divina en la tierra de Israel y que todos deberían reconocerla, que nadie debe burlarse del nombre de Dios y del pueblo de Dios. La humildad de David en este cuadro es muy clara, hermanos, porque él sabía que era una guerra de todos y que luchaba en el nombre de todo Israel. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita, mis hermanos, para resistir al diablo y sus tentaciones. Vaya conmigo, por favor, si es tan amable, a Primera de Juan. Creo que es esa cita, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Ya lo tenemos, Primera de Juan, les dije, capítulo ¿qué? 5, versículo. Fíjese, por favor, léalo bien y conózcalo bien. Fíjese, leámoslo despacio y leámoslo bien. ¿Qué dice el verso 4? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y cuál es? Es nuestra fe. Es nuestra fe. Y todo lo que hacemos a través de nuestra fe trasciende, no se olvida. Todo lo que aparentemente nos causa menosprecio y nos causa que la gente se burle de nosotros, al tiempo cegaremos si no desmayamos. Oye, tú no has cambiado, sigues manteniendo el rumbo de honrar a Dios, sí, Señor, porque he entendido que no hay otra cosa más grande. Los científicos más grandes, los doctores más grandes, las eminencias más grandes, los estadistas más grandes, siempre buscaron honrar a Dios. ¿Por qué cree que David llegó a donde llegó? A ser el hombre más poderoso en la tierra, ya que a través de su simiente viniera la bendición al mundo, que era el Señor Jesucristo, de su familia, de la tribu de Judá, de lo más humilde. Porque él honró a Dios. No buscaba, hermanos, sus propias glorias como lo buscó Saúl, como lo buscó Salomón, sino que él buscaba honrar a Dios. Por eso David era hecho conforme al corazón de Dios. Y nosotros que venimos también de esa misma línea, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. Miren, hermanos, la segunda razón para que David hiciera todo esto se basaba precisamente en la experiencia pasada, de aquellas experiencias donde Dios lo protegió. A eso se refiere. Por eso yo les he dicho muchas veces, hermanos, si usted no se acuerda del día de su salvación, yo dudo de su salvación. Pero no es tarde, hoy puede garantizar y nacer de nuevo. Porque si usted no ha nacido de nuevo, la Biblia dice, Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. No se trata de cambiar de religión, las religiones no nos llevan a ninguna parte, solo nos entretienen aquí haciendo círculos de amistad y haciendo, pero ese no es el propósito. Jesús dijo, yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. A eso he venido. Nicodemo no es el conocimiento. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Esa es la forma que Jesús vino a aclarar muchas cosas. Ahora, David tenía experiencias. Y en eso basaba no solamente su fe, sino en las experiencias que David tenía acerca de Dios.
Saúl solamente consideraba los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Como que ese ha sido siempre, hermanos, el patrón de Dios. Él nos llama para ser fieles donde estemos y después usa nuestra fidelidad para hacer cosas mayores. Cuando somos fieles donde Dios nos ha puesto, Dios nos va a honrar y nos va a poner en lugares que jamás imaginamos. Yo no esperaba esto, tú no, pero Dios vio la fidelidad de tu corazón. Y la Biblia es muy clara, que Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros analizamos esta historia, hermanos, precisamente del capítulo 17, fíjense lo que encontramos ahí. Vaya conmigo solo para ir cerrando esta plática con ustedes. Lo que David le cuenta precisamente a Saúl acerca de que David no solamente se basaba en su fe, sino en la experiencia que él tenía con Dios. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, David comienza a decir algo que nadie sabía. Hermanos, si usted quiere ser un líder o un cristiano exitoso, tenemos que ser discretos. Yo oía a un hombre muy prosperado en la vida cristiana y decía: no le cuentes a todos lo que Dios te ha revelado, porque hay gente que en lugar de ayudarte te va a causar problemas. Y David guardaba celosamente cosas que nadie sabía, porque David sabía que esto iba a incrementar más el odio, el resentimiento de sus hermanos. Discreción nos enseña. Mire, pero David llega el momento, por eso Dios tiene todo planeado. Mire lo que dice el verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, ¿y qué dice? Y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano. ¿De dónde? De la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ahí hace la exaltación David. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Claro, hermanos, que vamos a tener luchas muy fuertes de nuestro adversario, al que tenemos que enfrentar constantemente. Así lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿qué debemos hacer al respecto? Tenemos que identificar de quién viene esa lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra... Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El Señor Jesús identificó cuál era el problema mayor. Lo llamó maligno y lo llamó enemigo de Dios. Hermano, el diablo no crea que va a tener buenos deseos. Tenga cuidado con lo que haga, hermanos. Yo quiero librar mi responsabilidad. Yo tengo que decir, tenga cuidado. Hay cosas que no debemos hacer aunque parezcan buenas. Use el sentido común. Pues si no le hago daño a nadie. Pablo nos da una clase y dice: si esto le hace daño a mi hermano, no lo hago. Si comer esto afecta a mi hermano, me abstengo por el bien de él. Hay lugares a donde no debemos ir. No son malos ni son pecados, pero no nos trae ninguna edificación a nosotros. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros somos ahora lavados con la sangre del Cordero para honrar a Dios. Y esto no es, hermano, fanatismo. Esto es santidad. La Biblia dice que sin santidad, ¿qué? Nadie. Hermano, si alguna vez usted se ha sentido perdido sin saber a dónde ir o qué hacer, tal vez no sabe cómo enfrentar los desafíos de la vida, hoy quiero decirles un secreto muy poderoso que transformará su existencia. Es decir, hermanos, que
Esta enseñanza nos debe llevar a desbloquearnos, para poder mantener firme nuestra fe y descubrir esa fuerza poderosa y única que nos va a ayudar a superar cualquier obstáculo. Esta llave es única, hermanos. Es la llave que abre precisamente la puerta del cielo y cierra las puertas del infierno. Y esta llave es la fe. La fe limpia y pura que usó David. Cuando nuestra fe se fundamenta en la experiencia. ¿Por qué cree usted que estoy detrás de este púlpito? Hermanos, ya para cerrar, Dios escucha nuestras oraciones de muchas maneras y Él va a proveer de una forma u otra. El enfrentamiento de David contra Goliat es muy importante, hermanos, porque David estaba bien seguro que vencería a Goliat. Dígalo conmigo, David estaba bien seguro que vencería a Goliat. Hermanos, todo lo podemos en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana? David quería enviar un mensaje a todos y era que el Dios de Israel era poderoso y era invencible. Pero sabe una cosa finalmente que nos enseña David, que David tomó la iniciativa. Tome la iniciativa, hermanos. No deje que su problema lo enrede como una telaraña. No. Adelántese. Su fe, honrar a Dios. No, lo que los médicos dicen es cierto. Lo que los abogados dicen es cierto. Lo que el jefe dice es cierto, pero yo voy a activar mi fe. Voy a empezar a activar mi fe. Y muchas veces, hermano, Dios no nos va a librar de pasar por el horno de fuego, pero estaremos en el horno de fuego y Dios nos va a librar. Se adelantó David y dijo: yo voy contra él y en ese nombre lo voy a derrotar. David estaba seguro que vencería a Goliat. ¿Usted está seguro que va a vencer a ese Goliat que lo está asustando? Sí. Lo que sea. David tomó la iniciativa y se lanzó primero sin temor y sin miedo. Nuestra confianza debe estar plena en Dios. Y usted conoce también que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo cree. Amén. Estén en pie conmigo, por favor, y vamos a orar juntos. Miren, hermanos, hay muchos Goliat en nuestro alrededor. Hay gigantes que quieren destruir nuestra vida. Hay gigantes que quieren destruir nuestra salud. Hay gigantes que quieren destruir nuestro matrimonio. Hay gigantes que quieren destruir nuestra familia. Hay gigantes que quieren destruir, hermanos, también nuestro hogar. Hay gigantes que amenazan con destruir nuestra relación con Dios. Pero jamás debemos permitir que eso suceda, porque usted y yo fuimos ungidos con el poder del Espíritu Santo para destruir todas las artimañas, todas las estrategias del diablo y vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo cree? Hoy puede ser el día para usted. En este ambiente donde hay poca fe. ¿Sabe usted que hoy el problema de los que estudian esto dicen que hoy el pueblo cristiano tiene muy poca fe? Porque tenemos mucho dinero. Nunca ha habido tanto dinero en el mundo, en la humanidad, como ahora. Nunca ha habido tanto progreso como ahora. Por eso hay poca fe. Hoy lo que el hombre busca es dinero para solucionar su problema. Pero va a llegar el momento donde ni el dinero, ni los amigos, ni la ciencia, solo Dios. Y ejemplos aquí hay muchos. Y no debemos olvidar que si estamos aquí de pie, se lo debemos a Él, que cruzó todas las lógicas naturales y ordinarias para exaltar su nombre en nosotros, contestando a nuestra fe
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios como lo hizo David, la piedra que lanzó no fue David, fue Dios el que dirigió la piedra. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo, como era Goliat, se confió demasiado en sus escuderos. Eso es cuando confiamos más en el dinero. Maldito dinero. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo, es amoral. Y no es malo tener mucho. Lo malo es cuando el dinero sustituye a Dios. Tener mucho dinero no es malo, es bueno porque podemos ayudar a muchos, pero es mucho mejor confiar en Dios. Y Dios abrirá camino para nosotros. Dios abrirá camino.